Hermanos, buenos días. Gracias a Dios que tenemos otra vez este privilegio. Voy a pedirles el favor, están de pies, en qué modo un momentico, y vamos a pedir al Señor que nos dé la disposición para atender a su palabra. Padre amado, te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por cada una de las cosas, Señor, que en nuestra vida se han dado para que así sea posible que estemos nosotros en esta mañana aquí. Gracias por tu protección sobre nosotros, por tu provisión para alimento, para ánimo, para fuerza y para tomar la determinación de estar aquí en este lugar. Es posible, Señor, que pudiéramos y quisiéramos estar en otro lugar, pero tú nos has conducido hasta aquí de alguna manera u otra, Señor. Sin duda que lo has hecho para hablarnos en esta mañana. Haz que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros según la necesidad que tenemos, Señor. Estimúlanos, Señor, a prestar la atención que necesitamos prestar y que la obra del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, Señor, no encuentre, Señor, resistencia en nosotros, sino que seamos sensibles y con mansedumbre recibamos tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en él te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con el tema que traemos en el libro de los Hechos, la exposición del libro de los Hechos. Estamos tratando de hacer un resumen a nivel general, no estamos dando detalles de cada palabra, pero sí estamos llevando una idea central de lo que contiene el libro de los Hechos. Y una de las cosas, como hemos dicho, y vamos a repetirlo, el propósito es que nosotros podamos tener un poco de fijeza mental de cómo estructuró Dios su iglesia y cómo dejó registro de esa estructuración en el Evangelio, en los Evangelios, en el libro de los Hechos y en las diferentes epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y la clave, en ese sentido, de ver la naturaleza de la iglesia, de ver, como hemos dicho anteriormente, cuáles son los genes de la iglesia, lo que debe salir de cualquier persona que hace parte de la iglesia, eso, los genes están aquí en el libro de los Hechos. Y hemos resaltado muchas de las cosas que se presentan y lo seguiremos haciendo para que nosotros podamos tener un poco más de claridad sobre cómo pensar, bíblicamente hablando, cómo actuar, bíblicamente hablando, y cómo presentarnos delante de Dios, bíblicamente hablando. Nosotros podemos y estamos en un mundo donde hay infinidad de congregaciones, hay infinidad de grupos y que todos tenemos la guía en la palabra de Dios. Pero con el transcurrir del tiempo, desde que Dios fundó o comenzó a formar la iglesia, se han venido metiendo una cantidad de cosas que no están en las Escrituras, en el contexto de la vida práctica, en el contexto del ejercicio de vida cristiana de cada creyente en particular y en los rituales, vamos a decir, que se llevan a cabo como congregación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ir al registro bíblico y que sea Dios quien nos diga cómo es la iglesia, cómo funciona, cómo dice Él en su palabra que ella es, y que nosotros nos vayamos ajustando a eso. Y para eso es necesario que nosotros tengamos la claridad y después de tener la claridad, tomar decisión personal, particular. Esto en sí no son decisiones como grupo, como un colectivo. Primeramente es una decisión de cada uno de nosotros en particular de ajustar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones a lo que Dios está diciendo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es lo que está direccionado de manera específica y particular, muy puntual, para los que nos denominamos hijos de Dios en este siglo, donde estamos, en cualquier ciudad, donde sea. Entonces,
En el transcurso que estamos llevando de la historia del libro del libro de los Hechos y en particular de la historia de la iglesia, llegamos a un punto donde se va a hablar de manera específica del apóstol Pablo. Y dijimos que desde el capítulo 21, versículo 17, se va a dar una cantidad de detalles con respecto al apóstol Pablo. En ese sentido, nosotros debemos mirar por qué Dios está dando esos detalles en ese contexto y en el comienzo de la iglesia y con este apóstol en particular y en circunstancias específicas, lugares específicos, personajes específicos y cada una de las cosas que vemos del apóstol Pablo. ¿Por qué eso así? Y hasta qué punto eso es un modelo para nosotros, o hasta qué punto Dios pudiera estarnos hablando a nosotros que después de 20 siglos leemos esos acontecimientos ahora. Y que el Dios que llamó al apóstol Pablo y lo llevó a hacer todo lo que hizo es el Dios que nosotros confesamos, y por eso vamos a las Escrituras, porque Él es nuestro Dios. Y hasta qué punto el apóstol Pablo estuvo convencido: Dios me llamó para esto y tengo que abandonar esto y voy a hacer lo que Él me está diciendo que haga, así me cueste la vida. ¿Hasta qué punto nosotros podemos asimilar una mentalidad igual? Porque para eso está escrito. Que nosotros podamos tener una mentalidad como Dios dice aquí que la tuvo el apóstol Pablo frente a las diferentes circunstancias que él tuvo que abordar, reconociendo que Dios es Dios. Y aquí en este mundo cualquier cosa que exista, cualquier persona que exista va debajo de Dios. Por lo tanto, yo debo ser direccionado por lo que Dios es y lo que Dios dice, más no por cualquier otro tipo de cosa. En cualquier contexto que yo debo estar bajo una autoridad humana, bajo un principio humano, es porque Dios en su palabra me dice que yo debo estar sometido a eso, como lo estamos viendo en el relato que venimos siguiendo. Pero otra vez, estamos apuntando a que nosotros nos podamos ver reflejados ahí. Nosotros, y hemos dicho, nosotros no somos el apóstol Pablo, nosotros no somos apóstoles, nosotros no somos comisionados como maestros y maestro a los gentiles, no lo somos. Pero Dios dejó ese registro ahí para que nosotros lo leamos. Y está ahí para que nosotros veamos el compromiso de una persona que se denomina hijo de Dios frente a lo que Dios está diciendo. Entonces tengamos eso en mente y es lo que estamos tratando de hacer. Y aquí también hemos dicho que el apóstol Pablo, él entra en una cantidad de circunstancias que lo que están haciendo es poner a prueba las convicciones que él tiene. Él se identifica como hijo de Dios, él se identifica siendo que Cristo llegó y transformó su vida, y él va a enfrentar una cantidad de cosas, y todas esas cosas que él enfrenta teniendo en mente lo que él conoce de las Escrituras, lo que conoce de Dios, para hacer frente a esas cosas. Y cualquier cosa que no se conforme a lo que él está convencido de parte de Dios, él lo va dejando de lado. Las consecuencias que vienen por dejar de lado aquello que no se conforma a las Escrituras, él las asume. Y como estamos viendo y vamos a seguir viendo, él va a decir en un momento: oye, si yo merezco morir por esto que estoy haciendo, porque ustedes creen que merezco morir, yo no tengo problema en morir. Pero no voy a cambiar mi manera de pensar, ni voy a actuar de otra manera si eso es lo que Dios me dice que debo hacer. Ahora, si ustedes me demuestran por las Escrituras que las cosas no son así, listo. Pero en tanto yo vaya conforme a las Escrituras, no vamos a tener de pronto coincidencia en lo que ustedes están presentando y lo que yo y aquello en lo cual yo estoy convencido. Entonces, con eso en mente, vamos a continuar en este proceso de enjuiciamiento por el cual está llevando Dios al apóstol Pablo, para evidenciar que él es una persona que está convencido de su fe y que no importa qué tenga que enfrentar, yo voy a morir en mi fe. No voy a negociar mis principios, no los voy a vender. Esto es así, no importa qué me pase, voy a seguir actuando de esta manera porque eso es el todo de mi vida. O sea, yo muero en esto porque la vida mía consiste en eso.
No hay otra cosa mejor que eso, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, en ese contexto ya hemos dicho que en el proceso de enjuiciamiento, hablando geográficamente, él está ubicado en Jerusalén, y eso va a estar hasta el capítulo 23, versículo 22, y algunas cosas que se dan ahí que ya hemos hablado. Ahí se dio el alboroto en el templo. Recordemos que él quiere llegar a Jerusalén, y hay muchos que le están diciendo no vayas a ir, y aún en visión él tiene sus tormentos porque no quiere ir o no quieren que vaya, pero él, a pesar de todo, él va a ir. Y según el plan de Dios era que él fuera allá, iba a tener sus dificultades allá, pero iba a ir. Es más, no duró más que 12 días ahí en Jerusalén, pero en esos 12 días se dio todo esto que estamos narrando aquí en la vida del apóstol Pablo. Y ahí recuerden que él, cuando llega de su tercer viaje misionero, llega a donde los ancianos, y ellos allá le dicen: oye, Pablo, mira cómo se está desarrollando aquí la obra, y los judíos que han creído en el Señor Jesucristo, y ellos van a decirle algunas cosas, pero hay algo que no está caminando bien, y es lo siguiente: pero se ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces están los ancianos diciendo: está pasando esto, hay que hacer algo. Entonces le sugieren, ahí hay unas personas que van, algunos judíos creyentes, algunos judíos que van a presentar una ofrenda. Únete a ellos para que eso que está pensando la gente de ti se calme. Él accede a eso que le están ofreciendo. Cuando él está haciendo ese proceso, se encuentran allá con unos judíos de Asia. Y estos judíos de Asia, que ya conocían de Pablo y tenían sus conflictos allá en Éfeso particularmente, Pablo haciendo su ministerio, y todos los que se oponían a él no peleaba con esas personas, sino que él se abría, pero no cambiaba su postura, no cambiaba su convicción, seguía conforme a esa convicción. Estando allá ofreciendo los sacrificios, estos judíos de Asia arremeten contra él. Y en ese contexto dice así literalmente: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y en ese contexto, en el templo, donde están todos esos judíos celosos por el templo, celosos por la ley y celosos por el mismo nacionalismo judío, ellos van a proceder en contra de Pablo. Ahí recuerden que entonces intentan matarlo y le dan un informe al tribuno. Él manda a unos soldados con unos 2 centuriones y lo rescatan. Ahí quedamos. Ya viene después los versículos del 37 al capítulo 22, versículo 22, 21, capítulo 22, versículo 21. Y ahí vemos, y eso ya lo estudiamos, pero quiero que tengamos el contexto fresco para que lo que viene lo podamos tener con precisión. La defensa que él hace ante los judíos. Cuando el tribuno lo va llevando ya para la fortaleza, él allá en las gradas, él todavía quiere y dice: oye, déjame hablar con esta gente. Y dice: oye, ¿tú sabes griego? Sí, pero déjame hablar con ellos. Ahí recordamos que él hace su defensa ante los judíos. Le dice: yo también soy un judío como ustedes, yo me instruí con Gamaliel, yo soy de tal parte y hago esto y esto otro, identificándose con ellos, y comprendo lo que ustedes están haciendo porque yo fui tan celoso por la ley como hoy lo sois todos ustedes. Y le dice: yo, estando en esto, persiguiendo por mi celo, por el judaísmo, persiguiendo a estos apóstatas, vamos a decir, los cristianos que se habían salido del judaísmo, estaban creyendo que ya el Mesías había venido. Él le dice: yo fui, vamos a decir, como obstaculizado por el Señor. Una luz del cielo vino, hizo esto y me dijo: tú me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a estas personas. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Ahí vemos que él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya eso lo leímos, todo lo que Dios le da, las instrucciones. Llega a una parte, manda a Dios a Ananías allá, él recibe la vista y le dice: él te va a enseñar esto y esto y esto otro. Después de eso,
él va a Jerusalén. Después de eso, de cuando esa conversación dice, no, yo voy a Jerusalén, porque yo voy a dar testimonio ahí en Jerusalén de esto. Entonces, ¿qué? En una visión de noche, Cristo le dice, oye, Pablo, sal prontamente de Jerusalén, porque aquí no te van a prestar atención o no van a prestar atención a tu testimonio. Lo que él le dice al Señor, pero mira, si yo fui el que hice esto, yo soy la persona más indicada para hablar a estas personas, porque yo perseguí la iglesia y ellos saben que yo estaba cuando mataron a Esteban. Entonces, Cristo le dice, no vayas a hacer esto porque yo tengo una misión contigo con los gentiles. Así que sal de ahí. Hasta ahí, eso es lo que hemos visto. Ahora miren lo que pasa en ese sentido cuando él está haciendo su relato. Y entramos al texto y voy a leerlo. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con cuerdas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y continúa el capítulo 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Entonces, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, en ese contexto ya vemos lo que es la defensa del apóstol Pablo delante del centurión y el tribuno. Y vemos ya nosotros donde quedamos la última vez, que Cristo le dice a él, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando menciona a los gentiles, la cosa va bien. Pablo está entre los judíos. Él está haciendo lo que él cree que debe estar haciendo. Él se viene defendiendo, y aquí hay detalles muy interesantes, como hablamos la última vez, que él no se altera, sino que por el contrario, a esa persona que lo están persiguiendo y hablando mal de él está buscando cómo hablarles a ellos del evangelio, cómo convencerlos. Pero él no los va a intratar. Aquí la cosa cambia un poco, ya parece que él está cansado del asunto y ya al sumo sacerdote lo trata de hipócrita cuando le dice pared blanqueada.
Pero parece que ya él se sale un poquito de sus casillas, pero al mismo tiempo vemos que ya él retoma la cosa y reconoce que no está bien eso que hizo. Él dice, no, este no es el camino. Él mismo se convenció de que eso, ya no, perdone, porque estoy violando la ley si es así y no está bien que lo haga. Pero aquí vemos a un apóstol Pablo que él está siendo sometido una y otra vez, y que en todo el contexto que estamos diciendo hay un telón de fondo que es las convicciones del apóstol Pablo. Aquí llega el momento cuando a él trastabilla un poco, pero al mismo tiempo, de inmediato, él restaura la cosa reconociendo, no está bien eso que hice ahí, no debí insultarlo de esa manera. Y vemos que él, sometido a esos, vamos a decir, vejámenes, él llega el momento cuando anda y se le sale, pero después retoma y dice, no debo salirme de los principios que Dios dice que debo tener. No debo intratar ni de palabra ni de acción. No importa qué me estén haciendo, no importa quién sea, no importa, porque no hay justificación para actuar de esa manera. Él va a usar otros mecanismos, como vemos aquí, que están a su alcance. Él se va a defender ante los romanos usando la ley romana. Después, él va ante esas personas, él usa la estrategia de, que aquí están fariseos y están saduceos. Vamos a enfocar que ellos peleen entre ellos. Y armó ahí un problema doctrinal que tenían ellos ahí, lo sacó y salió del asunto otra vez. Llega al rescate el tribuno para sacarlo de ahí. Pero en todos esos contextos, ¿qué vemos? Que el apóstol Pablo está solo. El apóstol Pablo está sometido a una cantidad de cosas. Él, en todas las circunstancias, era para que de pronto se diera, porque, oye, yo estoy solo en eso. Todo el mundo está pensando diferente a mí. Él dice, así nadie más esté pensando como yo, estoy pensando como Dios dice, y no importa si todo el mundo va en contra mía. Porque a veces uno deja de lado ciertas convicciones porque los demás no están apoyándome en lo que yo estoy pensando o diciendo. No, lo que tenemos que estar convencidos es que lo que yo estoy pensando y diciendo es lo que dice la Escritura y va conforme a Dios. De ahí para allá no necesito el apoyo de nadie más. Porque estoy convencido que lo que estoy haciendo está bien delante de Dios. Por eso es que más adelante en el capítulo 23, versículo 1 va a decir, yo he actuado con buena conciencia delante de Dios, aunque ustedes me están condenando porque creen que yo estoy errado. Pero él dice, yo he actuado con buena conciencia. Y cuando lleguemos a ese momento nos vamos a dar cuenta de que él está actuando conforme a la convicción que tiene de Dios en su momento. Y es lo que está pasando ahí también. Él no va a ceder porque él está convencido que eso es lo que dice las Escrituras. Decimos, y hemos dicho, y lo decimos una vez, a eso debemos apuntar nosotros, en cualquier contexto. El apóstol Pablo, él se mantuvo en sus principios, como vemos aquí, expuesto, vamos a decir, psicológicamente, socialmente, económicamente, físicamente. No importaba cuál fuera el costo. Él perdió todos sus privilegios. Es más adelante él dice, yo esas cosas las he tenido por basura, con tal de mantenerme en los principios cristianos. Con tal de mantenerme en Cristo. Eso es lo que dice allá. Ahora, en este contexto de lo que estamos viendo en la historia que se está narrando, en la defensa aquí ante el tribuno, lo que principia aquí, comienza la defensa entre el tribuno y el ahí está, sí, está el tribuno y está el centurión, ante unas autoridades romanas. Dios organiza todo para que él pueda hacer uso de unos privilegios que él tiene. Es interesante que hay algunos contextos donde el apóstol Pablo deja que le den sus latigazos, pero en otro contexto él saca a relucir eso. Él decide, pudiendo hacerlo siempre, él no estaba en eso. Había momentos cuando él permitió que sucediera, pero hay momentos cuando él decía, no, en estos momentos ya yo estoy cansado, pudiera ser, pero en estos momentos ya él va
a presentar algo diferente y hace uso. Y lo hace de manera legal y lo hace con limpia conciencia. Porque es muy fácil, a veces uno se agarra de la ley cuando le conviene, cuando no, uno la deja de lado. Él no lo hizo ahí por conveniencia, sino por su conciencia. Tengo derecho a esto, y no es por salirme del paso de esto, sino porque eso es lo que tengo derecho. Pero en otro momento dice, no, yo prefiero padecer por esto, de pronto por dar el ejemplo aquí y a este otro allá. Pero hay momentos cuando él está ahí ante un grupo de gente que no es un pueblo en general, como lo vamos a ver. Él usa otra metodología, pero basado en su conciencia, según la convicción que él tiene en su momento. Pero lo que se presenta aquí es que cuando él menciona a los gentiles, estas personas se alteran. Y es lo que dice ahí. Y le oyeron hasta esta palabra. Es que ese es el problema con Pablo. Pablo es un judío y dice que es un judío y que es fariseo y que está cumpliendo toda la ley, pero está predicándole a los gentiles, y todas las acusaciones que ya se dieron, oye, él está hablando en contra del pueblo, en contra de la ley, en contra de la Torá, en contra de la Torá y en contra del templo. Y está diciéndole a las personas que no tienen que cumplir la ley, ni que tienen que circuncidar a sus hijos, ni cumplir las costumbres judías. Pero eso no estaba pasando, eso jamás pasó. Él le decía eso a los gentiles. Sin embargo, los judíos ellos decían, porque ellos tenían había esa opción de que muchas personas que simpatizaban con el judaísmo podían hacerse judíos, podían hacerse prosélitos. Y tenían una cantidad de normas para llegar a hacer eso y considerarse como un judío. Pero todo gentil que se hacía judío tenía que cumplir todas las costumbres y todas las cosas que tenían cuando se hacían judíos. Aquí estamos hablando de personas cristianas. No se están convirtiendo al judaísmo, sino al cristianismo. Y ellos dicen, estamos perdiendo mucha gente. Eso nos va a deteriorar muchas cosas. Y dice ahí el texto, cuando ellos oyeron esa palabra de los gentiles, alzaron la voz. Y miren lo que dice, quita de la tierra a tal hombre. Y la otra parte dice, porque no conviene que viva. Entonces ellos están viendo, oye, esta persona nos está alterando nuestra cultura judía, nuestra religión judía, y vamos a aprovechar, como nosotros los judíos no podemos sentenciarlo a muerte, no lo podemos matar porque eso es un delito, porque nosotros aquí la ley romana es la que impera. Entonces vamos a hablar con uno de estos líderes o funcionarios romanos que pueden decretar la muerte contra él para que lo sentencien, que fue lo mismo que pasó con Cristo. Los judíos no lo podían matar. Entonces aquí ellos dicen, no conviene que viva. Y la idea de eso es que, por un lado, ellos se sienten perjudicados, los líderes judíos. Y por el otro lado, ellos están insinuando aquello, mire, este es un sedicioso. Entonces ese es uno de pronto lo que está armando revuelta, así que ustedes tienen que evitar el asunto. Pero ellos no están pensando en que haya tranquilidad en Roma, ellos no están pensando, no, ellos están pensando, oye, nos están deteriorando nuestra cultura judía, nuestra religión está siendo deteriorada, según la mentalidad de ellos. Y la petición es que hay que matarlo. Entonces dice el versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, entonces tiene que intervenir el tribuno. Pero lo que está sucediendo ahí era muy común entre los judíos, que ellos se rasgaban las vestiduras cuando estaban molestos, cuando estaban con la ira más desarrollada. Ellos rasgaban sus vestiduras y mostraban que estaban enojados. Ahí el tribuno no entiende mucho, porque ellos están hablando en un dialecto diferente al que tiene el tribuno, pero él, con todo lo que está pasando, dice, esto aquí se está poniendo feo. Él entiende que la cosa no es tan bien. Pero en todo ese contexto, el apóstol Pablo, nosotros vemos que el apóstol Pablo ahí se presenta como una persona que está reposada. Con todas las cosas, él pudiera ver, no, hombre, sí, te tienen razón, o salir corriendo. No, él permanece en una sola pieza, a razón de que tiene una convicción. Y todo lo que hay alrededor de él es peligro.
Pero él dice, no, por mucho, yo puedo estar sometido al peligro que sea, pero yo no debo ceder a la convicción que tengo. El peligro, bueno, me quitan mi vida, pero no van a lograr que yo actúe en contra de lo que entiendo de parte de Dios que debo hacer. Y es lo que se está mostrando en todo eso. Hay veces, de pronto en el contexto nuestro, a veces hasta por cosas sencillas, decimos que siempre uno vende sus principios, hasta por cosas sencillas. Aquí es cuestión de vida o muerte y él está sometido a eso, pero no importa. Uno a veces por ganar cualquier prebenda, yo mejor no me presento como cristiano porque de pronto no puedo lograr esto. Como si Dios no me pudiera dar eso de otra manera. Y si en el fondo, de pronto lo que Dios quiere es que yo no tenga eso porque eso me perjudica. Pero que no debo ceder ante lo que estoy convencido de la palabra de Dios. No importa delante de quién ni en qué lugar sea. Y eso es lo que está pasando ahí. Y él reconoce, bueno, si ustedes creen que según sus normas puedo morir por esto, está bien, pero yo no voy a ceder. ¿Está bien? Hagan lo que tengan que hacer, pero no voy a ceder. Sin embargo, él es conocedor de las leyes judías y él es conocedor de las leyes romanas. Y dice, puedo hacer uso de la ley romana para defenderme ante estos romanos que están abusando. Y puedo también hacer uso de la ley judía para defenderme de estos líderes judíos que están abusando de la ley, como ahí se narra también. Pero en ningún contexto, ni aquí ni allá, él deja de lado sus principios. En ningún contexto, él se mantiene firme. Y eso es lo que hemos dicho que está en todo el telón de fondo. Esas personas de pronto creen que gritando y haciendo todas esas cosas van a lograr su cometido, ejerciendo la fuerza, pero él aparece, se mantiene sin alteración, porque a veces hay personas que quieren intimidarlos a uno así, y dicen y lo amenazan, y te puede pasar esto o tal cosa. Es que no importa que pase, eso no está bien que lo haga. No, que puedo morir, está bien, pero voy a morir con mi conciencia tranquila porque me paré firme en eso. Gano más aquí que haciendo lo contrario. El tribuno, cuando ve la cosa difícil, dice el versículo 24, el tribuno mandó que le metiesen en la fortaleza, y viene este detalle aquí, y ordenó que fuese examinado con azotes. Entonces, el tribuno, cuando ve la cosa así, uno entiende que Dios está usando al tribuno para liberar a Pablo, porque parecía que Pablo no quería salir de ahí. Uno se escurre de alguna manera, uno sale corriendo, uno busca dónde está la salida para evitar la cosa, pero él no. El tribuno, Dios movió al tribuno para que ve a rescatarlo, porque ese en realidad está convencido de lo que cree, que no importa qué le pase, y Dios sale al rescate a través del tribuno. Y ahí dice, el tribuno manda que le metan a la fortaleza, y dice, ordenó que fuese examinado con azote. La idea de eso es que él dice, hay que interrogarlo, y para que interrogarlo hay que aplicarle, eso lo llamaban en nombre latín el flagellum, que era un proceso, un método de flagelación para interrogar a algunas personas y sacarle la información que requieren de esas personas. Eso fue lo que pasó con Cristo mismo. Y decíamos que en ese flagellum son unas cuerdas que en la punta podían tener unas puyas, unos garfios de metal o de cuero, y ellos pegaban y alaban, y eso traía, y podían ser los huesos a veces podían llegar a ser expuestos de ese asunto, y una persona ante una situación de esa podía morir también, y pues podían confesar cosas o aún decir mentiras, pero él estaba convencido. Pero aquí él se va a defender, y el asunto de eso es que el tribuno, él debe tener control
de la sedición, él debe tener control de los alborotos ahí en Jerusalén, porque cualquier cosa que suceda, él es responsable porque él es el que debe mantener el orden. Entonces él está buscando las cosas, él quiere solucionar el asunto porque eso le perjudica lo que está sucediendo. Y dice el versículo 25, cuando van a comenzar a hacer, pero cuando le ataron con correas, y la idea es que lo estiran, literalmente, cuando lo estiran, además, algunas versiones van a decir cuando lo estiran, para que entre el flagellum en su espalda, él saca a relucir el privilegio que tiene y los abusos que están cometiendo, porque él todavía no le han hecho el juicio, no lo han decretado culpable. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces él está haciendo uso normal de su derecho. Entonces en ese momento vemos que Dios lo lleva con limpia conciencia o con buena conciencia a hacer uso de la ley, no aprovecharse de la ley para sacar algún tipo de rédito de ella, sino tengo este derecho. En otras partes Dios le llevó a que se sometiera a la flagelación sin oponer resistencia y sin hacer uso del derecho que tenía. Pero aquí Dios lo lleva a esto. Pablo dijo al centurión que estaba cerca: ¿os es lícito? Él dice: oye, esto que están haciendo es ilegal. ¿Cómo van a azotar a un ciudadano romano sin ser aún condenado? Y esas normas, los romanos respetaban mucho eso, y los que eran funcionarios, ellos eran temerosos de eso, porque ellos podían pagar hasta con su vida por estar incumpliendo las normas romanas. Eso eran normas fijas, específicas. Eso de pronto no es como en el país nuestro, que la ley es para uno y para otros no, y se manipula. Allá las cosas, eso era de respeto y se cumplían, tanto los ciudadanos como los funcionarios. Y es posible que hubiese corrupción como la hay en todas partes, pero eso era de bastante cuidado. El apóstol Pablo por eso hace uso de eso. Ahora miren, dice versículo 26, cuando el centurión oyó esto, ¿qué es lo que hace? Él fue y dio aviso al tribuno. Dice: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. No sabemos cómo certificó Pablo que él era romano ahí. No sabemos cómo. Pero lo que él haya usado para certificar que es un ciudadano romano, dio resultado. Porque este hombre, ese se detuvo y estaba asustado y fue a buscar al otro que dio la orden que lo azotara. En esa época habían algunos de los romanos que usaban como una moneda o un medallón que lo identificaba. Es posible que Pablo cargara uno de esos, es posible que no. Independientemente de la forma con que él pudo certificar su nacionalidad como romano, estas personas estaban convencidas de que sí es un ciudadano romano. Ya llega el tribuno, él quiere cerciorarse por él mismo. Dice versículo 27, vino el tribuno y lo va a interrogar. Y la interrogación aquí, eso es hasta interesante. Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo simplemente dice sí, no da más detalle. Él pudiera haber dicho otras cosas y hacer alarde de su posición como romano. No, él no está interesado en eso, él está en otro cuento con respecto a sus convicciones. Y no está buscando ni quiere echar mano como una vez se suele. No, yo soy sobrino del alcalde, yo soy hermano del presidente o algo así. Él no está en esas cosas. No, yo vengo de la capital. Él no está en ese cuento. ¿Qué es lo que uno suele hacer? Eso es muy común. Me da risa que a veces hasta el título del pastor lo usan para eso. Es muy común, a veces un día íbamos por allá con unos hermanos y la policía, ellos hacen su
sus requisas y lo que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces un hermano dice, como para salir, andar rápido, le dice, vea, déjenos ir si nosotros vamos para esta parte, él es pastor. Y yo para adentro, ¿y eso qué tiene que ver? El pastor, ¿qué privilegio tiene el pastor? Eso. De pronto en la congregación, cuando uno manipula a la gente para que piensen que el pastor es un Dios, que no es, por manipulación. Pero ese título no, es más, ni en la Biblia aparece ese título así para el contexto del desarrollo de la iglesia. Eso es algo que nosotros tenemos y que en vez de ayudarnos a veces nos trastorna. Pero él dice simplemente sí. El tribuno, él quiere más detalles y comienza hablando de su posición. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y es como si le estuviera preguntando, ¿tú cómo te hiciste? No le está preguntando directamente, ¿tú cómo te hiciste romano? Pablo podría haber dicho, no, eso no le interesa, ahí dice que yo soy romano. No le voy a decir porque como es, pero ahí dice que soy romano. Tengo que darle declaración pudiera haber dicho eso, pero el hombre en su astucia él dice, oye, yo con una gran suma adquirí, eso es caro tener una ciudadanía romana. Y él ahí sí se jacta un poquito, dice, pero yo, tú la tienes así, pero yo la tengo desde que nací, yo soy ciudadano romano. Tú de un tiempo para acá y tuviste que pagar, yo de nacimiento. Y el ser ciudadano romano de nacimiento daba unos privilegios mayores a las personas ahí. Porque no eran unas personas que vienen de otro país, de otra nacionalidad y que cuando hubiese guerra podían irse porque su familia y su gente está allá en el otro país y si ahí no. Pero en todo el contexto nosotros vemos que Pablo está siendo sometido a una y otra cosa, de una y otra manera. Y él está haciendo uso, Dios lo está llevando a hacer uso legítimo, con buena conciencia de las cosas que hay a su disposición. Él no va a echar mano de las cosas que uno quiere echar mano y uno está buscando, no, yo tengo que hablar con, hay esta situación, no, búscate, háblate con mengano. Uno tiene que hablarlo es con Dios. Y que Dios después me diga si tengo que ir ante fulano. Pero yo no tengo que ir de inmediato donde fulano para esto, sino yo voy a orar para ver qué me direcciona Dios. Se me vino a la mente fulano, bueno, yo voy a orar, si Dios me dice que es para allá, entonces yo cojo para allá. Pero primeramente yo debo consultar, eso es con el Señor. ¿Y dónde lo voy a consultar? En su palabra. ¿Qué dice Dios que hay que hacer en estos casos? Oye, así, anda, eso no es lo que yo quiero, pero eso es lo que Él dice que hay que hacer. Y no faltan los que dicen, no, pero hazlo de esta manera. Porque nosotros estamos en un mundo que las personas, en vez de animarnos a cumplir nuestras convicciones, nos están puyando para que no las cumplamos. Esa es una de las debilidades que tenemos en el contexto donde estamos. Que eso es perverso en cualquier lugar donde eso se dé. Aquí, y vamos a terminar con este versículo, continuamos el próximo, si Dios así lo permite, con el capítulo 3. Así que, cuando esta gente se dio cuenta que eso es así, los que iban a dar el tormento se apartaron de él. Oye, esto aquí está feo. Si hacemos algo en contra de este hombre, nos pueden matar a nosotros también. No solamente nos van a flagelar, nos pueden matar. Todos ahí están convencidos de lo que Pablo había dicho. Están convencidos, esto es así. Y en todo el contexto, ¿qué es lo que uno entiende? Que Dios está moviendo todas las fichas para que ese hombre que está dispuesto a morir por sus principios, las cosas les ayuden a bien. Porque no vemos quién está colaborando, no vemos así tal. A mí me llama la atención que en todo esto uno no ve ahí que dice, no, y los hermanos de Jerusalén estaban ahí orando por él o estaban ahí respaldándole. Nosotros vemos a Pablo solo. Siempre está solo, enfrentando todas esas cosas solo. Y tampoco se está quejando ahí que, oye, ¿dónde están los hermanos? Ahora cuando más los necesito, ¿por qué no están aquí? Tampoco se está quejando de esas cosas. Porque Dios lo está presentando en una condición y él sabe que en esa condición Dios está obrando. Se apartaron los que le iban a dar el tormento
Y el tribuno, cuando supo que era, o cuando confirmó que era ciudadano romano, se atemorizó. La razón, un romano, con el simple hecho de amarrarlo, ya es un delito. Si no se ha hecho un juicio y él ha salido culpable. Él sabía eso y sabía lo que se le venía encima. Y aquí entramos para el próximo domingo, si Dios así lo permite, en la defensa que él va a hacer, porque ahí sigue el tribuno. Oye, estas cosas no están claras y ahorita yo estoy en dos aguas, porque yo no puedo hacer nada a Pablo porque es un ciudadano romano, pero al mismo tiempo están estos judíos aquí alborotándome esta cosa. Ese hombre está preocupado. Pero para el otro domingo, si Dios permite, seguimos con la historia que se está desarrollando ahí. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú la has dejado escrita para dirección de tu iglesia, según lo que nos permites entender de ella. Haz que podamos tener esa expresión que dijo el Señor Jesucristo a Pablo en esta condición: Pablo, ten ánimo. Permítenos nosotros también, Señor, tener ánimo frente a situaciones en las cuales nuestras convicciones están siendo puestas a prueba. Permítenos, Señor, mantenernos como hijos tuyos que somos en la fidelidad a ti y a tu palabra, en el contexto de nuestro hogar, en el contexto del trabajo, en el contexto de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, que en cualquier lugar, Señor, donde estamos siendo puestos a prueba para mostrar que somos genuinos creyentes, que eso se puede evidenciar de esa manera. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén.